Bueno, amigos y amigas, productores agrícolas o agropecuarios, nuevamente con ustedes, Alejandro París, ingeniero agrónomo, con este tercer episodio que también habla de temas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para empezar una agricultura orgánica, un proyecto de agricultura orgánica. Eh, no olvidando que el primer episodio pues hablamos de los factores grandes, macros, que tenemos que tener en cuenta dentro de la producción de un sistema de agricultura orgánica. Y en el segundo episodio hablábamos de los factores más específicos que tienen que ver directamente relacionados con las plantas, con los cultivos, y teniendo en cuenta también la, la tecnología que se aplica a estos cultivos y la evolución que le hemos dado a los cultivos, donde veíamos unas imágenes donde con tecnologías muy bajas, o sea, con unas tecnologías no bajas, sino unas tecnologías muy sencillas que podrían obtener mejores resultados. Entonces, dándole paso a este tercer episodio, pues comencemos. Este tercer episodio tiene que ver con las características de los sistemas de producción. ¿No? Entonces, la agricultura orgánica definitivamente es muy diferente o hay unas diferencias bastante grandes respecto a la agricultura tradicional. Entonces, ya sea limpia, orgánica o ecológica, frente a la agricultura tradicional, pues obviamente la agricultura tradicional tiene unos altos impactos ambientales, mientras que la agricultura limpia, orgánica o ecológica tiene unos impactos moderados, de moderado a bajo impacto ambiental. En la medida que vamos quitando tóxicos y vamos, no solamente los tóxicos, ¿no? Sino también vamos eliminando técnicas de producción agrícola nocivas para el ambiente. Entonces vamos impactando cada vez menos. Así tengamos un sistema de agricultura ecológica, va a haber un impacto. Cuando nosotros establecemos especies dentro de un sistema ecológico, pues el solo hecho de introducir especies nuevas o el solo hecho de intervenir un sistema ecológico en equilibrio, pues está generando impacto. Bueno, la agricultura tradicional también es más contaminante, por obvias razones. Tiene rendimientos que inicialmente son altos, pero con el tiempo van bajando, van disminuyendo, porque la agricultura tradicional simplemente es como un parásito. Va sacando, va sacando, va sacando y va deteriorando, va degradando. Por ende, después de un tiempo, en esos mismos suelos, en esas áreas intervenidas, pues ya no, los rendimientos y la producción no va a ser la misma. Va a tener altísimos costos de producción, baja calidad nutricional de los alimentos y muchísimos riesgos y peligros, no solamente para el hombre, sino para todo el entorno, o sea, para animales, para las mismas especies vegetales, bueno, y todo lo que allí se encuentra. En cambio, pues los sistemas de producción limpios, orgánicos o ecológicos son de mayor a menor, o sea, va disminuyendo la contaminación de mayor a menor. Lo mismo los costos van de mayor a menor. En la medida que nos vamos transformando, reconvirtiendo a agriculturas orgánicas, pues los costos van bajando. La calidad nutricional de los alimentos va en aumento y obviamente pues los riesgos y los peligros de este tipo de agricultura se van disminuyendo. Entonces tenemos que ser conscientes de estas ventajas
Y la verdad, yo pienso que la agricultura orgánica no ha producido es porque el hombre no quiere arriesgar, o sea, el hombre no quiere decir, bueno, si siembro 100 hectáreas de algo que es totalmente tradicional, ¿por qué no sembramos al menos una de orgánica? A ver qué nos, o por lo menos empiezo a transformar o a hacer una hectárea de agricultura limpia. Simplemente no estamos produciendo inteligentemente. Algo que es muy interesante y que debe ser muy importante tener en cuenta es producir nuestros propios insumos. Estas fotografías que se plantean acá o se tienen acá son de experiencias donde se ha participado en escuelas de agricultura orgánica, con agricultores en el Huila, en el Tolima, gente de todos sus alrededores. En Boyacá se han querido o se tiene planeado, bueno, este año tenían planeado hacer unas 2 o 3 escuelas de agricultura orgánica, en Santander también, pero bueno, por el asunto de las circunstancias no fue posible. Entonces, estas fotos nos muestran lo que en algunas escuelas de agricultura orgánica, algunos campamentos de agricultura orgánica realizados en el departamento de Huila y con asistencia de personas de muchas partes del país y pues obviamente locales, logramos con la colaboración y cooperación de algunos colegas, eh, por lo menos unos 15 que han participado activamente en estas escuelas orgánicas, por iniciativa de nosotros mismos, eh, hemos recopilado una experiencia bastante constructiva, una experiencia grande, donde ahí en la primera foto de la izquierda tenemos los fermentadores y un poco de herramientas que se implementan de forma artesanal y económica para poder hacer extractos de plantas o de principios activos de algunas plantas o mezclas o fermentados con microorganismos que son el bioinsumo o bioinsumos que nos sirven para una agricultura más orgánica y a unos costos muy bajos. En la segunda fotografía, por ejemplo, se está produciendo un polisulfuro de calcio. El polisulfuro de calcio es reconocido desde muchísimos años atrás. Una vez encontré una fórmula del polisulfuro de calcio de los años 30, eh, donde bien se sabe que es muy buena gente para el control de ácaros, para el control inclusive de garrapatas en vacunos, que también sirve para el control de algunos mildeos, por ejemplo en uva, en cítricos, que también controla picudos en plátano, y fabricar 1 litro de ese polisulfuro de calcio, si mal no estoy, no superaba los 1.000 pesos. Entonces, son alternativas económicas, eficientes, buenas, amigables. ¿Sí? Alguien dijo, no, pero es que este polisulfuro de calcio suena como algo químico. Claro, todo en la naturaleza es químico, todo en la naturaleza eh, algunos aspectos de donde todo es un juego de la química, pero no es tan tóxico, o sea, no tiene, por ejemplo, ahí se está preparando y la gente no tiene máscaras ni nada porque el producto no es tóxico, o sea, no tiene un riesgo alto. De eso se trata la agricultura orgánica, de tener algo que sea de impacto muy bajo, o pues ojalá nulo, pero pues nulo como tal, no creo que exista. En la otra fotografía, pues aprendiendo a hacer sustratos, que el bocache, que el compost, que sustratos para siembra de plantas, que sustratos inoculados con microorganismos de la montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos que fabricar para ser más amigables con el ambiente y con la agricultura. Esto es el mensaje que les quiero dejar en este capítulo, en este episodio. Bueno, básicamente ese es el episodio número 3 y, y, llegamos al final de este episodio donde el mensaje es
Pongamos en una balanza la agricultura tradicional y la orgánica o ecológica y vamos a ver que tiene muchas más ventajas la biológica y la orgánica que la tradicional. Y que nosotros tenemos que a través de escuelas o de capacitación llegar a aprender a hacer nuestros propios insumos. Tenemos que dejar de enriquecer a las multinacionales, a las empresas donde nos han invadido de venenos. Es increíble ver que un herbicida con el mismo principio activo y hay como 30 marcas de 20 empresas diferentes. Ah, ¿qué está pasando? Hoy día se venden más venenos que medicamentos en una farmacia. Entonces, esa es la conciencia que nosotros tenemos que crear. Muchísimas gracias por su atención y bueno, me alistaré entonces para hacer el cuarto episodio para poder darle continuidad a este tema. Muchísimas gracias.